Muchas veces dicen, el escritor tiene que tener una función social, sus historias tienen que tener un mensaje, tiene que ser panfletos, tiene que ser está en contra de los nazis, sí, está en contra de los nazis, de la derecha y de todo ese tipo del individuo es desechable y todo. Pues, sí, pero también al contar sinceramente tus historias, en cierta manera, lo estás diciendo en ese momento, ¿no? Ya está ahí la labor social. Ahí está la labor social. En realidad, siendo sincero contigo mismo, contando realmente cómo te va en el baile, contando a través de tus personajes cómo ves el medio ambiente donde estás, o que te imaginas, o el medio ambiente que nos imaginamos, porque también mucho de la literatura de la imaginación también es que nos escribimos no solo al nombrar nuestro cuerpo, sino también al nombrar nuestros sueños. Nuestros sueños hablan mucho de una sociedad. Ahorita que estamos diciendo de los zombies, el zombie es la necesidad cruda que viene a devorar. Entonces, a veces, simple y sencillamente, con ser sincero con tus monstruos, y estás hablando del medio ambiente en donde estás, ¿no? Así que el papel social de un escritor es ser el mismo, es hablar realmente de lo que, honestamente, ¿no? No vamos a hablar de lo que todos escriben, y si Dan Brown está haciendo novelas, y yo voy a hacer una estilo de Dan Brown, no estás siendo sincero contigo mismo. Y no cumples esa función. No cumples con esa función. Y en esa medida, en esa visión, hay un punto, ¿no? Comentabas, Gerardo, yo que nos llama mucho la atención, donde hablas del autor, por ejemplo, en la vida del asesino en serie. Sí. ¿No? Y nos gustaría que nos contaras la relación de las figuras, y además, más directamente comentarios, bajo esta visión, ¿qué es lo que significa el autor? Híjoles, es muy chistoso porque cuando uno empieza a estudiar lo que dice la ciencia del asesino serial, el asesino serial en realidad es alguien que pone en función sus fantasías. Todo el mundo tenemos fantasías, todo el mundo tiene ser rico, ser famoso. Me van a publicar todos mis libros. Me van a decir, mira ese escritor ahí por la calle y van a tocar mis sangre. Entonces, ¿no? Tiene uno, la imaginación es libre de lo que es. Y tiene uno imaginaciones rencorosas, ¿no? Me pegan, pero le va a ir peor a él. Le va a caer un rayo encima, todo eso. El asesino serial, esas imaginaciones las pone en marcha. Cualquier ofensa imaginaria, es Virgo, estoy enojado porque es Virgo y no es Sagitario. Sí. Agarra y me voy a vengar de él y se venga. Es muy chistoso porque en realidad el asesino serial es alguien que pone todo el rencor imaginado en uso, ¿no? Entonces, el asesino serial es el egoísta último, ¿no? El mundo gira alrededor de sus deseos, ¿no? Ese es en realidad. Un escritor tiene mucho de ese tipo de imaginación. Cuando uno escribe es libre, ¿no? Uno puede, a mí me gusta mucho la anécdota de que Dante metió a todos sus enemigos al infierno, ¿no? Me hizo esto, pues está en el quinto infierno. Qué chido, ¿no? Es el poder que tenemos los escritores, ¿no? Me cae re gordo, ahí está, lo atropella en el elefante, ya, bueno. Entonces, pero a diferencia del asesino serial, el escritor está en la realidad, el asesino serial pierde el sentido de la realidad. Sueño y realidad es exactamente lo mismo para él. Se me antoja un dulce, voy y lo tomo, y si hay alguien lo mato. O sea, ese es el escritor. En realidad, quiero un dulce, tienes que pagarlo, sí, tienes que pagarlo, ¿no? Tienes que pagar la renta, tienes que vivir en ese. Pero muchas veces, ¿cuál es el precio del escritor por ser escritor, no? El precio del escritor por ser escritor, simple y sencillamente, en México es muy válido. Primero que no te pagan. O sea, el escritor en México tiene que conseguir el dinero de otras partes. De artículos, de cursos, de clases, señorigami. O sea, tiene que hacer otras cosas para sobrevivir, ¿no? Uno puede contar con los dedos de la mano y sobran 3 dedos, los escritores se pueden vivir de sus libros. No digamos los escritores que tienen un puesto público, son ricos ya de por sí, son parte de la élite, No, los escritores que simplemente viven en bicicleta
son muy pocos, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ese es, ¿qué tiene que ver cuando te preguntan, ¿en qué trabajas? Escribo. No, ¿en qué trabajas? Sí, además escribo. Sí. Y en realidad, no sé, alguien decía, no, escribo para ser famoso. Es un muchacho, mejor ponte a cantar rock o cualquier otra cosa. Patea perros o algo por el estilo. O sea, de que te haces famoso, te haces famoso. ¿Cuánto dura la fama? Esa es otra cosa, ¿no? El escritor personaje, hay varios en México, hay varios que son escritores personajes. ¿No? O sea, vivo el jet set de la escritura, ¿no? Pero en realidad el escritor que quiere contar sus tramas, sobre todo, está atrás del escenario, ¿no? Entonces, está bien, pero también hay que, uno ya se resignó a que no va a ser rico y famoso escribiendo, entonces, pero también tiene una ventaja de que uno está viviendo sus sueños, uno realmente está plasmando lo que todos nos quejamos de todo eso, pero en realidad es bien divertido escribir, ¿no? Recuerdo mucho una caricatura de Matt, que está un tipo de esos que obsesionados con el juego, tiene la camisa toda arrugada, los ojos rojos de 3 días de no dormir, está así con las cartas. ¿Qué demonios estás haciendo? Me estoy divirtiendo. Bueno, los escritores se divierten igual, ¿no? Son las 3 de la mañana y ¿qué estás haciendo? Estoy divirtiendo. Y repito, en México somos libres de escribir lo que queramos, como queramos y donde queramos, ¿no? Es la libertad del que no te pagan. Exactamente. La libertad de que no hacen mucho caso. De que no hacen mucho caso. Y intentamos de que nos hagan caso. Estamos, a mí me gusta mucho buscar otras plataformas. En los años 80 yo fui parte del movimiento de ciencia ficción que explotó. ¡Pum! De pronto había un montón de escritores de ciencia ficción. Pero en los años 80 todas las editoriales nos dieron el portazo en la cara. Se murió por falta de apoyo institucional, editorial, todo eso. O sea, simple y sencillamente. Todos se hartaron, ¿no? Escribimos y no pasa nada. Las editoriales, repito, nos dieron el portazo en la cara y habría sido más indignante si no es porque le dieron el portazo en la cara a todos. Fue el momento en que las editoriales dijeron, ¿para qué nos dedicamos a escribir, a editar libros si se vende la superación personal? ¿No? Invirtamos todo en Normandy, invirtamos todo en ese. Entonces, voilà, ¿no? Y en los 80, ¡pum!, se murió todo un movimiento literario que tenía gente en todo el país escribiendo un montón de obras, desapareció en la nada. Llega este nuevo milenio y, por ejemplo, los que estamos escribiendo ahorita literatura de imaginación o microficción o literatura, y de pronto, igual, las editoriales siguen sin tenernos, pero de pronto ya no nos pueden azotar la puerta en la cara. De pronto, gracias a las redes sociales, podemos salir y ser conocidos de otra manera. Antes, lo que se escribía en gobiernos del Estado, los que dictaban gobiernos del Estado se quedaban en esos estados. El que publicó su libro en Puebla, jamás iba a saber que iba a ser publicado en Tlaxcala, en el DF, en todo eso. Pero las redes sociales han roto ese momento y ese es el momento en que disfrutamos. En ese momento, por el momento son libres las redes sociales. Todos los gobiernos están en contra de ellos y estamos en la época dorada de Internet. Ya nuestros hijos dirían, no, podíamos bajar un montón de cosas. ¿Bajar? ¿Qué es eso? No pagabas por eso. Ahora tenemos un contador en que te dice cuántos bits como contador de aguas y contador de bits vamos a tener. Tu cuenta, ¿no? Tu cuenta, etcétera, ¿no? Es además más caro bajar el disco que ir y hacer que el cantante te cante a ti mismo, ¿no? La obra. Entonces, pero en este momento se ha roto esa barrera. Entonces, ese momento podemos gracias a las redes sociales he podido publicar en Francia, escribía cuentos en Twitter sobre Caperucita Roja y un traductor, Ouroboros, en Francia me dice, oye, ¿lo puedo traducir? Así con confianza. Lo ofreció una editorial en Francia, igual salió Le Petit Chaperons. Publiqué primero un libro de minicuentos en Francia,
que en México, ¿no? Entonces, no, mandé otros a España gracias a un clic. Una de mis novelas que se llama El cielo oscuro y del abismo se ha publicado 2 veces en España y en México todavía no logro que salga, ¿no? Entonces, bueno, digo, a ellos les gusta Superman, porque y bueno, se me hace muy interesante de que las redes nos permiten ahora sí que romper el regionalismo, ¿no? Estamos actualmente en español, hay todo un nuevo movimiento que es de la microliteratura. Es cuentos, Laura Zavala decía que menos de 200 palabras era un minicuento. Bueno, son incluso mucho más breves, son nanocuentos, minicuentos, literatura, que son cuentos de 140 caracteres. Hace poco hubo un coloquio en UNAM sobre la microficción y nos decían los investigadores de UNAM que siempre que la academia investiga un género, ya ha pasado tiempo, ¿no? Ahora sí que llegan a leer los cadáveres y llega a ver lo que fue de ellos. Esta es la primera vez que estamos en tiempo real, en auténtico tiempo real, viendo cómo se eleva un género, ¿no? Cómo se gesta un nuevo género. Entonces yo estoy así maravillado, ¿no? Soy parte de escritura de la imaginación, fui parte de ciencia ficción y todavía soy parte de la ciencia ficción mexicana. Yo ahora estoy en la literatura y en género breve, hiperbreve. Entonces me falta estar en los bestsellers y en los más vendidos, pero bueno, esos son detalles. Ya llegará, eso espero. Y es muy interesante todo eso, ¿no? Es muy interesante que en las redes sociales uno empieza a... Los escritores, siempre que escriben, es un placer solitario, es un placer único y solitario. Y un escritor decía que los escritores era como contar chistes por radio, ¿no? Entonces estás muy contento. Oye, no sabes del otro lado si están riendo o le están cambiando a la hora nacional, ¿no? Está muy divertido. Ahora con las redes sociales hay una interacción, ¿no? De inmediato escribes, hay respuesta, hay comentarios. Entonces, ahorita prácticamente todos los escritores mexicanos tienen su Facebook, puedes preguntarles, puedes ver cómo se pelean en Twitter, es muy interesante porque ahora ya hay una relación más cercana con los lectores, con los escritores, ¿no? Les puedes preguntar, oye, son muy raros los escritores que no interrelacionan mucho con su público, ¿no? Con otros escritores. Generalmente todos los escritores se pelean. Pero se están interrelacionando. Antes agarraron, se golpearon y no tienen la menor idea de por qué Vargas Llosa le dejó el otro. Hay chismes y demás, pero no tienes. Ahora lo puedes ver en directo. Seguir todo, ¿no? Seguir todo. Desde acá se leyeron mal y ya se pelearon, ¿no? Entonces, es muy interesante ahora la personalidad que hay en la red. Personalidades. Y de hecho, en algún momento tú mencionas una frase que me gusta mucho, que dice: si el ayer nos permitió sobrevivir, es lógico suponer que los tiempos pasados son mejores. Ahora, si estamos nosotros en este momento de las redes, ¿qué te imaginas tú? ¿A qué futuro vamos? ¿El pasado de qué estamos siendo? Es muy interesante porque la red es algo que no había pasado antes. La red de pronto es una democratización absoluta de la información. Es algo que es profundamente indignante para un montón de gentes. No solo para el poder nunca quiere que estemos bien comunicados, porque entre mejor comunicados nos organizamos mejor para acabar de amolarlo, ¿no? Hay algo muy interesante. Hay una cosa que se llama el efecto Streisand. El efecto Streisand pasó cuando Barbra Streisand había un tour turístico, había las casas de los famosos, y ella metió una demanda porque no quería que nadie supiera cuál era su casa. Entonces todos dijeron, pues demandó, es un barquito que nada más pasa, ¿no? Que no querían que se viera y que saca las fotos de la casa. Pasó en todos los medios. Esta es la casa que Barbra Streisand no quería que se viera. Y el efecto Streisand es, al tratar de reprimir algo, logras que tenga los reflectores en sí. El gobierno mexicano no acaba de entender el efecto Streisand. Una y otra vez le pasa.
tienen gente que sabe de redes sociales, pero no lo suficiente. Tienen entusiastas principiantes que una y otra vez meten la pata en cómo presentar la información y cómo enfrentarse ante el meme, el chiste, etc. Hay tanta información suelta que generalmente, si la dejas ir, simple y sencillamente se desvanece en el caos cotidiano de un montón de noticias. Pero al tratar el efecto Streisand, a cada rato está pasando. Y casi todos los gobiernos que se enfrentaron a ese efecto, casi todos los gobiernos que de pronto demarcan sus errores mediante saben qué hacer en contra de alguien que los enfrenta así de, no, tú mientes, no miento, o sí miento, todo eso. Pero no saben qué hacer ante los memes, no saben qué hacer ante la burla. La caricatura. A la caricatura, no saben, lo están diciendo en serio, ¿qué onda, no? Ya todo mundo sabe que ve una imagen de Peña Nieto con una banda presidencial y un cariñosito, dices, eso es más dinamitante de la imagen del presidente como soy el presidente, adórenme, que 2000 discursos, ¿no? De pronto lo ves y te imaginas y ya perdió presidencia. Entonces, no solo le pasa al gobierno mexicano, le pasa a todos los gobiernos. Y el Internet, en realidad, el poder le sacaba mucho provecho. La información por Internet, bancos, empresas, información, no pueden funcionar ya gobiernos sin esa infraestructura, pero odian realmente esa democratización del micrófono. El micrófono siempre estuvo ante los privilegiados. Yo de Televisa puedo decir, eres un idiota, se repiten todas las cosas, y tú en tu casa dices, no lo soy, pero ¿quién te oye? Te oyen nada más los que están alrededor. ¿Qué hace el Internet? Le pone el mismo micrófono a todos. Y eso realmente descubrió que es increíblemente malo para la pirámide del poder. Entonces, en realidad, ¿qué tiempos estamos viviendo? Unos tiempos de la era dorada del Internet. Simple y sencillamente van a tratar de destruirlo. Todos los años hay alguien que trata de destruir el Internet por los motivos más nobles y que dicen, es para evitar la pornografía, y por eso a todos los que digan que está mal el gobierno los voy a reprimir. No veo la relación, pero no importa, es para X, para Y, para X. Entonces son viejos tiempos, ¿no? Son la época dorada, cuando decíamos, en estos tiempos podíamos caminar por las calles sin que nos cobraran cuota, cosas por el estilo. Igual, vamos a decir, en nuestros tiempos podíamos hacer Internet libremente para sacar programas, podcasts, hablar y series, ¿no? Entonces, pero también llegan los tiempos del hacktivismo y la guerrilla digital. Va a haber nuevas maneras de conseguir que la información llegue a todos, ¿no? En los años 80, el grito de los cyberpunk era la información debe ser libre. En este nuevo siglo de la wikicultura, la información debe ser libre y la tenemos que elaborar nosotros. Nosotros tenemos que elaborar lo que queremos que se permanezca. La Wikipedia, que es la enciclopedia más grande de la humanidad, está hecha por gente cuyo único fin es dar a conocer esa información. Internet, en este momento, en 2014, es realmente el archivo de todas las obsesiones de la humanidad. Hay gente, en Wikipedia uno puede encontrar grandes datos de filósofos, cuándo fue tal batalla, los 215 nombres de Pokémones que existen, etc. Porque hay gente que considera que alguien tiene que saber, a alguien le interesa tanto los Pokémon, las salas industriales, el tipo de parafilias que puede hacerse con los sitios de peluche, que lo glosa y lo muestra al mundo, ¿no? Entonces, es muy interesante que en esa sobreexplotación de información de grandes obsesiones, la cultura, la literatura, las artes estén un poco a la saga, ¿no? En realidad estamos picoteando por primera vez ese tipo de cosas, ¿no? Es muy chistoso porque en la cultura mexicana, en la cultura en general, hay un espíritu elitista.
el arte debe ser para los privilegiados, no, o para los muy inteligentes, o solo unos pocos elegidos pueden. Y encuentro totalmente indignante que, por ejemplo, cuando hay algún coloquio de libro electrónico, el libro digital contra el libro de papel, ¿no? Hay gente que habla de, es que estas ediciones de lujo que nunca te has comprado, cuando hablan de, es que no hay nada comparable al olor del papel, dice, nunca has comprado un libro en librerías de viejo, ¿verdad? O nunca se te ha mojado ningún libro en el baño, ¿verdad? Ahí cuando hablan del olor del libro, dice, sí, sé de qué se refiere, pero parece que se refieren a otro tipo de olores. Hablan sobre que si es digital no tiene sentido, que si no ha sufrido lo suficiente, no. Pero en realidad el arte ayuda mucho para darnos perspectivas, ¿no? Casi todos los artistas nos dan su versión del asunto y a veces es muy interesante porque dices, qué interesante, qué raro ve esta cosa. Generalmente nos ponen como que todo es negro o blanco. El nuevo discurso del poder es mi versión y si tú dices que no, eres mi enemigo. Si no estás conmigo, eres conmigo. Palabras como diplomacia, concertación, unir intereses comunes han desaparecido totalmente de todo discurso político. Ahora, ¿estás contra mí o eres mío? No hay otro. Y el arte se empeña en marcar todas las posibilidades que hay, ¿no? Uno sabe que una imagen en altos contrastes, blanco y negro, en realidad no ves nada, ¿no? Ves nada más manchones. Es la infinita variedad de grises lo que le da profundidad a la imagen, y el papel del artista es marcar precisamente todos esos grises, todos esos matices, todas esas cosas que dices, es inútil, ¿para qué marcar una sombra? Bueno, al marcar una sombra das un volumen y de pronto muestras otra cosa, ¿no? Entonces creo que es el papel básico del artista y de digital y de, no solo digital. Antes de lo digital estaban los flyers, estaban los fanzines, las plaquetas. Siempre es el discurso oficial contra el discurso informal. Entonces, seguimos en esta, ahora es más rápido, abarca más lugares, ahora es oficial contra informal, pero a lo largo ya no solo del lugar donde vives, sino prácticamente a lo largo de toda la red. Entonces, que vamos a vivir tiempos bien interesantes. ¿Cómo estamos? Y José, si, bueno, justo ahora que mencionas que has trabajado ya en redes, que incluso aquí tenemos uno de los libros, ¿no? Que surgió originalmente en las redes, cómo terminó la humanidad, pero ¿qué proyectos vienen para ti? O sea, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía, el Círculo Puebla, Ciencia Ficción y Divulgación Científica, y personalmente, ¿no? O sea, decías que tienes muchas novelas sin publicar. ¿Qué proyectos vienen en el futuro? Tengo un montón de proyectos. Por ejemplo, ahorita yo estoy contentísimo porque soy parte integral de un movimiento que está surgiendo, que es la tuiteratura. Entonces, así de, está ahí. Ahora sí que está desde el inicio de la tuiteratura, el nuevo cuento, microcuento latinoamericano, bueno, hispanoamericano, ¿no? Está surgiendo. Estoy en literatura de la imaginación, que es un movimiento que se ha hecho en estos 10 y en adelante, de una serie de escritores mexicanos que están tratando de los temas que ellos les gusta, y temas que en cierta manera, por causas muy ajenas a la literatura, estuvieron prohibidos o estuvieron hechos a un lado durante mucho tiempo. Ahora podemos escribir de monstruos, de zombies, de dragones, de chupacabras, de lo que queramos, y este es el momento en que editorialmente podemos hacerlo, ¿no? Tengo muchos proyectos de novelas que están escribiendo, y bueno, tengo proyectos muy raros, tengo proyectos que quiero que sean interactivos. Tengo un proyecto que tengo que organizarlo para hacerlo de tal manera que es, no sé a quién presentárselo, estoy pensando a quién, ¿qué es? Hay una serie de historias de, por así decirlo, TV Gran Hermano y todos esos de estemos ahí. Tengo ganas de encerrarme 2 meses en una habitación de hotel con un montón de cámaras y escribir una novela
en ese momento. Escribí una novela en tiempo real explicando a la cámara de dónde salen la documentación para la historia, cómo se va organizando, poner un archivo interactivo en el que se vea cómo se va escribiendo la novela, cómo se va corrigiendo, cómo va a ser, o sea, presentar por primera vez en cámaras una escritura real de una novela, ahora sí que al mismo tiempo en que se está escribiendo. George Simenon trató de hacerlo en una muy famosa feria de libros. Se supone que era un poco broma, un poco en serio, se iba a encerrar una semana en un cubo de cristal y la gente que iba a la feria iba a ver cómo escribía una novela. Al final no se hizo, pero se quedó la fama de, George Simenon puede escribir una novela en una semana, ¿no? Les digo, bueno, 3-4 meses sería más, pero quiero organizarla que sea cámara, que la cámara siga continuamente al escritor, ¿no? De donde, y que el público tenga acceso a su pantalla de tal cual, ¿no? De qué música está oyendo, de qué borró, qué nos salió, ¿no? Ese es un proyecto raro. Quiero escribir una novela con votos. Escribir una novela en línea con votos. Vas escribiendo y el público puede votar si el personaje le va a pasar A o B. Es muy famoso porque cuando matan a Robin en Muerte de Familia en Batman, se decidió mediante una encuesta telefónica. Hablabas por teléfono, ¿se muere por Robin? Sí, no. Ganó el que se decía Robin, ¿no? Entonces, algo a hacer así, pero ahora con la velocidad de las redes sociales, hacer que los personajes se encontrará la chava con el chavo. No, muy bien, entonces tratar de escribir ese tipo de cosas. Novelas transmitidas directamente a los celulares. Quiero escribir, hacer cosas de ese tipo, aparte del montón de novelas que estoy planeando. No hay una sobre matrimonios que quiero escribir. La historia del chupacabras visto a través de alguien en 1984, de una chava que está cayendo en su matrimonio y el chupacabras vive en una colonia, tiene algo de dinero y en su jardín llega algo extraño. El chupacabras se va a refugiar en su jardín y ella es la única que sabe dónde exactamente está el chupacabras en la Ciudad de México y lo oculta porque el chupacabras es su última libertad que hay en ese momento, es lo único fantástico, lo último que realmente es suyo, ¿no? Entonces quiero narrar ese ambiente, ¿no? Entonces, y tengo proyectos de novelas, tengo novelas ya avanzadas, en este momento tengo 10,000 minicuentos de 140 caracteres, los he estado poniendo en libros. Tengo un libro se llama Un rumor de minotauros, que es sobre laberintos, la Caperucita Roja, cuentos sobre una piedra que mata, muchas, en Basho hay una parte que dicen que van a ver a un pueblo en donde hay una piedra que si la tocas mueres, ¿no? Entonces narro la historia del pueblo que vive cuidando a la roca que mata y trata en mini cuentos, ¿no? Tengo muchas historias infantiles que quiero escribir. Ahorita hay un gran despegue de la literatura juvenil infantil. Tengo, por ejemplo, De pronto desaparece la luna. Entonces, es una novela que narra qué pasa cuando pierdes la luna, ¿no? Los lobos se suicidan en más, están muy tristes, ya no hay mareas, las caracolas dejan como ya no hay mareas, ya no se mueve el mar y las caracolas guardan silencio, etcétera. Cosas así, ¿no? Tengo muchos proyectos, seguir escribiendo Twitter, lograr que alguien pague porque sigue escribiendo Twitter, y cosas así, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Ahorita lo que más me llama la atención es hacer esa de la novela, en estilo Gran Hermano. Nadie me ha hecho una novela estilo Big Brother, ¿no? Y lograr que alguien me pague para escribir eso. Y como asociación mexicana de
ciencia ficción, ¿se está haciendo algo como en conjunto, de la manera de grupo, de equipo? Lo que pasa es que ahorita se está haciendo algo que es lo mejor que se puede hacer para un movimiento, y es que cada quien está haciendo lo que le dé su regalada gana. Las veces que se ha tratado de coordinar movimientos, o hay gente que dice yo soy la vaca sagrada, quiero que se vaya, es el momento en que se muere el movimiento, ¿no? Entonces creo que la libertad absoluta de que cada quien está haciendo lo que quiera, hay mucho proyecto conjunto, hay antologías, está el famoso sitio de Chimal, de la literatura de imaginación, hay proyectos en que nos ponemos de acuerdo y vamos a escribir algo del tema, etcétera, ¿no? Pero en realidad los proyectos personales de cada uno son muy diversos, y es en ese momento la riqueza que hay. Ahorita, una cosa que tiene la literatura de la imaginación, que saca mucho de onda a todos los que estudian de la vanguardia, es que no hay una vaca sagrada. Las vacas sagradas son malísimas para las... es el pobre efecto Freddie Mercury, ¿no? Cuando se murió Freddie Mercury se deshizo Queen, ¿no? Queen trató de hacer lo posible, pero sin Freddie Mercury muere Bolaño, entonces todos los infrarrojos ya se les murió Freddie Mercury. Cosas así, ¿no? Los grandes vanguardias extrañamente se acaban concentrando en un par de escritores, en un par de... Entonces, ahorita la literatura de la imaginación anda muy dispersa, y creo que sí va a sobrevivir, porque el gran problema de todas las vanguardias es que se tienen que enfrentar al lector. Si sobreviven es que se leen, si no sobreviven, pues ya, no, ahí queda, o se mutan en otra cosa, ¿no? Entonces, en este momento, creo que la gran oportunidad de la literatura de la imaginación, yo estoy contentísimo de estar en ella, así de, vamos a escribir, vamos a publicar, vamos a ver qué estamos haciendo, porque cuando escribí La Ruta del Diablo de la Sal, me dijeron, no, el problema de tu novela es que está muy adelantada, está 20 años adelantada el tiempo, ya pasaron los 20 años, entonces ahora sí ya... De ese momento, ¿no? De ese momento ya voy a poder narrar realmente lo que me gusta en estos momentos. Sí. Y bueno, hace unos días publicabas en tu cuenta de Facebook, ¿no? Tus 20 novelas favoritas. Háblanos un poco de tus autores, ¿no? Lewis Carroll, Arthur C. Clarke. Hay muchos ahí, ¿no? Carroll como que rodea muchos de estos. Es muy chistoso, porque cuando a uno le preguntan ¿cuáles son tus autores favoritos? Generalmente uno se pone, sí, yo siempre leía a Hermann Hesse, Shakespeare, y yo tengo buena vida. Es muy chistoso porque yo empecé a leer, ahora sí que por lo que había a lo largo, ¿no? Mi papá me dio el mejor recomendación de lectura. Dice, puedes leer lo que quieras siempre y cuando tú te lo compres. Entonces, perfecto. Entonces, él era un gran lector, leí mucho de ello, pero también no es solo leer lo que yo leo, leer lo que tú quieras. Entonces, cada vez que alguien me dice, ¿cómo quieres, cómo hacemos que los niños lean? Pues que lean, claro. No que les gusta. Pues que lea puedo, no importa, si le gusta, eventualmente buscará a otra persona, o no, depende de cada uno, pero para que un niño lea, tiene que ver a los papás leyendo, tiene que ser algo continuo, tiene que ser algo real a su alrededor, ¿no? Entonces yo, cuando empecé a leer lo que había alrededor. Había junto a la secundaria donde iba un auténtico sitio de libros viejos. Ahorita la venta del libro viejo te sale más caro que uno nuevo, ¿no? Pero en ese entonces eran los que nadie quería. Entonces leía, y además me iba a leer a los supermercados. En ese momento, en los 80, los supermercados tenían mejor surtido que las librerías y las bibliotecas que había por acá. Entonces también me acostumbré a leer, a la lectura veloz. No puedo leer un libro de Stephen King en una noche, es realmente duro. Porque en los supermercados, o leías veloz o vendían el libro y ya no sabías en qué había acabado, ¿no? Entonces leí Stephen King. Cuando te preguntan cuáles son tus... Ese uno dice, pues Stephen King, leía es muy chistoso, pero muchas gracias, Guayabas, que Borges. Pero extrañamente yo sí leía Borges, pero lo leí muy chistoso. Había una revista llamada Ciencia y Desarrollo,
que era barata, uno lo encontró, y publicó Clone Epistertius como cuento de ciencia ficción. Yo no sabía que era Borges, yo decía ciencia ficción, pues voy a leerlo. Y me gustó porque era una lógica muy rara. Entonces cuando me preguntan, puedo decir cuáles son mis libros de ciencia ficción favoritos, mis libros de horror favoritos. Cuando te preguntan cuáles son tus libros realmente favoritos, siempre menciono a Lewis Carroll, Borges y Chesterton. Son tres autores muy diversos, pero tienen en común el análisis de la lógica. Los tres son muy lógicos y llevan todas las premisas de la lógica hasta extremos delirantes. Si sigues la lógica hasta el último paso, descubres que estás en la locura, en el sentido, en el nonsense, en la maravilla más absoluta, en el horror más extraño, ¿no? Los laberintos el jardín de laberintos que se bifurcan es una pesadilla maravillosa. Chesterton tiene un personaje que se llama el Padre Brown, en que hay un misterio, hay un muerto y hay dos explicaciones. Una es fantástica y otra es racional. En las novelas siempre es racional, pero la explicación fantástica es tan fantástica que uno se queda maravillado de que pueda haber esa posibilidad, ¿no? Entonces, son los tres escritores. Ya después, Conan Doyle, Julio Verne, etcétera, ¿no? Uno se da guayabazos así, ¿no? Todo eso, pero en realidad, Stephen King es un escritor que se me hace imprescindible para alguien en la época, ¿no? Stephen King me encanta mucho de sus libros, los muy gordos, llenos de paja, es lo que más me gusta. No me gustan tanto no me gustan tanto sus tramas como la paja con la que rellena sus librotes, ¿no? Hay en It, por ejemplo, hay un momento en que un niño comprende que la luz pesa. Esa maravilla de pronto comprender que la luz tiene un peso y un volumen específico, se queda así maravillado y digo, wow, ¿quién han escrito esas cosas? Sí. Ha logrado hacer que nos acabemos tan maravillados con esa percepción de lo cotidiano a nuestro alrededor. Entonces, cuando me dicen, ¿qué ves esas cosas? Esas cosas son magníficas, ¿no? Siempre hay cosas increíbles dentro de todo. Por ejemplo, cuando se puso muy de moda Dan Brown, uno dice, bueno, ¿por qué se puso de moda Dan Brown? ¿No? El Código Da Vinci y todo eso. Me leí la del Código Da Vinci y hay una parte muy interesante. Dan Brown presenta en cada capítulo de la obra un misterio muy fácil de resolver. Y el lector lo resuelve porque en realidad está sencillo, pero el lector se va sintiendo muy inteligente. El lector pone, este es un misterio que es de las grandes mentes, ¿no? Y de pronto el lector dice, ya sé qué es. Entonces, capítulo a capítulo, lo va diciendo, eres muy inteligente, sabes lo que las grandes mentes, acabas el libro y acabas con el ego bien en alto. Wow, yo y las grandes mentes sabemos la trama secreta del mundo. De pronto dices, ¿cuántos autores actuales logran llevar de esa manera al lector? ¿Cuántos han logrado que el lector se sienta parte de una trama que habla de la historia secreta del mundo, ¿no? Eso es maravilloso, eso es un logro. Es un logro, bueno, sí, se ganó sus 8,000 millones que se ha ganado con su obra, pensando en el lector, ¿no? Entonces está bien, uno es válido, ¿no? Es válido. Luego tiene Humberto Eco, cuando le preguntan qué opina del Código Da Vinci, dice, pues yo lo escribí hace 10 años. Se llamaba El péndulo de Foucault, pero no te importa. Entonces, en realidad siempre hay algo interesante en cualquier libro, ¿no? A mí me parece muy interesante ese elitismo que hay, ¿no? Que solo hay obras exquisitas. No puedes ser escritor si no has leído X, no, en realidad eres escritor o eres lector siguiendo las maravillas que te ofrecen los autores, sean los que sean. Siempre está de leer, es chido, ¿no? De lo que se acerca, de lo que llega uno. De lo que llega uno puede sacar cosas buenas, puede sacar, dice, qué horror, no quiero
hacer esto, entonces también eso te ayuda, ¿no? También dices, no quiero jamás llegar. También llegar a esto, ¿no? Y sorprendernos también con lo nuevo, ¿no? Con lo que va sucediendo. De hecho, con la interacción que tienes tú con el público a través de redes y que es muy cercana, no sé si tú nos puedes platicar de autores nuevos que te esté llamando la atención, que apenas van publicando, o a lo mejor únicamente en redes. Pues ahorita yo estoy así fascinado con los ojos cuadrados, porque viene la nueva, editorialmente se han publicado pocos libros de la imaginación. ¿Sí? Chimal tiene bastantes, Bev tiene bastantes, Karen Chesek, pero viene la nueva ola, viene de pronto, van a salir a través de las editoriales nuevas, mucha literatura juvenil, infantil, de todo un volumen enorme de escritores mexicanos. Yo me muero de ganas de ver qué van a escribir, qué van a presentar, cómo nos van a presentar nuestra realidad a través del prisma de la imaginación. No se había hecho en conjunto. Había muchos autores que ellos a través de su obra lo han hecho Chimango. Pero esta es la primera vez en que va a haber toda una horneada de nuevos escritores hablando de la imaginación en México. Creo que nunca había pasado y me muero de ganas de ver qué es lo que es. Espero estar entre ellos, changuitos, pero hay seguir escribiendo, ¿no? Vienen cosas interesantes, ¿no? Pasa mucho con los escritores o con cualquiera de, chamacos latochos, ya no. En mis tiempos sí era literatura, no. Y también lo nuevo siempre es muy interesante porque están hablando del aquí y ahora, ¿no? Los escritores ya quitamos canas y nos pintamos las canas. Cuando estaba hablando, cuando doy entrevistas o algo así con chavitos, digo, yo venía de una época primitiva y antigua en el que si querías conseguir tu porno tenías que comprarlo afuera, ¿no? Tenías que ir a otro lado, ahora lo tienes prácticamente al alcance de la mano. Sí. Con todo lo que se puede entender. Y el concepto de lo inmediato es muy diferente. El concepto de la nueva intimidad es diferente. La nueva intimidad tiene que ver con una intimidad pública para amigos. Es decir, el sexting, subamos selfies, todo eso es una nueva forma de interactuar. Cada generación tiene una educación sentimental diferente. Cuando yo era joven, por ejemplo, eran las radionovelas y las telenovelas los que nos decían, si amas realmente a alguien le tienes que hacer un pancho, tienes que sufrir a gritos. La maga solo puede ser fantástica si la verdad la maga es insoportable, no sé por qué la quieren tanto, pero bueno. Si no te hace un panchote es que no te quiere. Entonces, de pronto, hay gente que si quiero a alguien la tengo que celar o la tengo que demostrar con una pelea que realmente no es importante. Bueno, eso es ahora, si es real pasa a través de una pantalla. Lo real es lo que está en la red. Lo real es lo que se tomó por una selfie, ¿no? Entonces, ese concepto de lo real siempre va cambiando y es lo que estamos viendo actualmente. Entonces uno dice, wow, vamos a ver qué es lo que ahora nos ofrece estas nuevas épocas y estos nuevos tiempos. Que se va modificando, ¿no? Como ahorita mencionas sobre la intimidad, ahora se hace pública, ¿no? Y los contactos cercanos de repente se ven limitados y estamos más cerca de aquellos lejanos, ¿no? Que de personas que tenemos a la mano. A mí me pasó algo muy... Es que a veces uno dice, bueno, realmente uno sí salta épocas. Era una cena de Navidad de esas, en la que están todos los parientes que dices, años que no los veo, y cuando los ves dices, ahora entiendo por qué tenía años que no los veo. Ay, la tía que te cae mal, el sobrino que te cae gordo, la prima que nunca hace su caso, etc. Entonces estaba aburridísimo, así, qué bonito, ¿no? De pronto pensé, estoy harto, quiero ver a mis amigos verdaderos. De pronto caí en cuenta que querían meterme en mi Facebook. Mis amigos verdaderos son líneas en la pantalla, ¿no? Entonces me quedé así,
maravillados de, wow, realmente con ellos estoy conviviendo con ellos. Ellos saben de lo que estoy hablando, yo sé de lo que están hablando. Y hay una intimidad vía electrónica que toda la gente que había a mi alrededor no se acercaba ni siquiera de lejos, ¿no? Entonces dije, eso es interesante, son nuevos tiempos, ¿no? Son nuevos. Los viejos nuevos tiempos que alguien decía, ¿no? Siempre es el fin de los tiempos y siempre son los nuevos tiempos. Entonces realmente estamos ahorita en cosas bastante interesantes, ¿no? Antes, por ejemplo, hacer una entrevista de este tipo, habría necesitado cámaras como de 20 kilos, micrófonos que estuvieran saltando aquí. De pronto tenemos todo lo que era un estudio de televisión, lo tenemos prácticamente. Hoy lo instalamos. Lo instalamos, se puede trasladar en 4 mochilas muy cómodas. Antes, si no tenías un camión con repetición satélite, realmente no podías hacerlo. Y de pronto tenemos nuevas herramientas que las vamos a utilizar para nuevas cosas, ¿no? Podemos narrar y describir y hacer nuevas cosas con las herramientas que ahora nos ha ofrecido la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos, ¿de dónde vienen los patos? O sea, ¿qué pasa con los patos? ¿Por qué el gusto? pasa algo muy interesante. Cuando empezó en Twitter, uno de los primeros, cuando empezó a presentarse en la plataforma de Twitter, nadie sabía quién era, ¿no? Alberto Chimal y yo seríamos como los suscriptores número 2000 de 3000 de Twitter, o sea, apenas estaba empezando, era muy buena idea. Yo me metí porque había un concurso de minicuentos de ciencia ficción en Twitter, ¿no? Pasé el concurso, no me saqué nada y perdí la cuenta, se me olvidó cuál era mi contraseña, ¿no? Entonces un día platicando con Alberto Chimal, y si Twitter, yo no me acuerdo mi password. No era por alguna cuestión se lo había contado, y sí era ese, ¡wow! Recuperé mi cuenta, ¿no? Y me dice, oye, puedo subir una imagen, ¿qué quieres que suba, no? Entonces, digo, no, poner una parte, mi rostro va a ver de este tamañito, entonces, una bolita con un pelito, ¿no? No, más interesante. Entonces estaba pensando, no, algo que a pesar de que sea chico, resalte, ¿no? Acababa de leer algo sobre teoría de colores y decían que lo más contrastante es amarillo sobre negro, ¿no? Entonces estaba pensando, ¿qué imagen? Pues es una abeja, pero dado mi aspecto atlético, iba a decir, no, mis cachos zigzag. Entonces dije, un pato, pon un pato. Entonces busqué una imagen de pato, cualquier pato, y lo puse. Y empecé a usar el Twitter, empecé ya a usarlo continuamente para contar cuentos y seguir patitos. Entonces, a mí que me gustan mucho las películas de monstruos, siempre pensé en un avatar como un vampiro, algo sangrante, un zombie, una mano, y acabé con un pato. Pero de pronto me di cuenta que me gustaba mucho la imagen del pato, porque no es cualquier pato, es un pato de hule, ¿no? Es un patito de estos que se ponen en el baño. Y de pronto descubrí que el patito es un momento de vamos a jugar. Es un patito de hule, vamos a disfrutar. Es un momento en el que yo y el pato vamos a ver, o sea, sin preocuparte de quién te ve, sin falsos, soy bien listo y todo esto. Entonces, es el momento del juego, me gusta mucho la imagen. El pato, y además se pone un escritor y se pone un pato, vamos a jugar, tu lector y yo vamos a trabajar juntos para divertirnos, para que sea un momento nuestro, realmente nuestro. Y además, también me gusta porque es el juego. Los escritores en todas partes se toman muy en serio a sí mismos, y yo tengo un patito de hule como símbolo, y eso no quiere decir que no ponga cosas horribles en mis cuentos, no quiere decir que no ponga cosas tontas y divertidas y geeks y de todo lo que uno quiera, porque es el momento de la diversión. Y la diversión puede ser una muy buena historia de horror en que dices, híjoles, no me dejaste dormir toda la noche, pero así nos divertimos, ¿no? Nos divertimos a veces jugando a que somos malos, a veces mostrando cosas que nadie nos cuenta, a veces entre cuates en el momento. Cuando estamos platicando entre cuates, a veces nos decimos lo que realmente nos duele o lo que realmente nos divierte. Entonces el pato es una forma en decir, esto es algo entre tú y yo. Por eso me gustó. Empezó como un símbolo al azar, pero
viendo qué podía significar, realmente me acabó gustando mucho la imagen del pato, y también es bajar un poco a la crema de los escritores, ¿no? Estamos, estamos narrando, estamos platicando, estamos jugando, estamos haciendo lo más serio que puede hacer un escritor, que es jugar con todos los elementos para que tú y yo nos divertamos. Nos estamos agarrando a patas. Nos estamos agarrando a patas. A patas. Entonces es muy interesante porque cuando hay las reuniones de escritores muy serios, con el maestro, uno se presenta con el pato, entonces no saben realmente qué hacer, ¿no? A veces dicen, ay, un cuentacuentos. No, es un cuentacuentos, es un patito que está. El patito ya también se ha vuelto un personaje en sí mismo. Es muy interesante porque cómo va a ir evolucionando, ¿no? Antes tenía patitos de hule, encontré estos títeres, entonces ya este patito ya tiene hasta sus seguidores, ¿no? Ya está recordó una. Sí, su propio Facebook. Ya tiene, pero voy a hacer su propio Facebook. Entonces es muy interesante porque me gusta ese símbolo, ¿no? No es muy serio, pero a la vez es muy serio, ¿no? Es un contrato con el lector y es una forma de ser reconocido, ¿no? Podría ponerle, está conmigo. Un libro, ¿no? Pero me gusta el pato, ¿no? También tiene una personalidad. Y también está con la idea de que el escritor no tiene que estar a la cámara, aquí estoy bien, soy Bukowski, ¿no? Soy Bukowski 2 el regreso, ¿no? Sino que no, la historia es lo que importa. Así la narra un pato, o así la narra un gordito de Puebla, o así la narra alguien, un narrador omnisciente en la increíble libertad de la página en blanco. Y el escritor no es un ser perfecto, ¿no? Es un ser normal, ¿no? Que vive, es un ser humano, ¿no? Con toda la emoción. Por encima y por abajo de todo. No, y además, en realidad, yo digo que el escritor es un obsesivo compulsivo que ha logrado canalizar su obsesión compulsión en algo creativo, ¿no? Siempre estamos pensando en la historia, siempre nos parece, ay, qué buena escena, etc. Entonces, pero todos somos obsesivos compulsivos, todos estamos en este baile, ¿no? Alguien dice, mira, ese artesano, ¿qué es eso? Él está narrando también su realidad, él está dando lo mejor de sí para mostrarnos cosas. Todos narramos cómo nos va en el baile, en la feria, y la verdad a mí me gusta, pues los escritores somos parte de todos porque todos somos parte de todo, ¿no? Entonces, a mí los elitismos, adórenme, soy yo, adórenme, siempre me han dado de repulsión. No manches. Sí, y muestras las realidades, ¿no? El escritor muestra lo que es, lo que trae, pero también a veces al lector le muestra sus propias realidades que de repente nos encontramos de frente, ¿no? Cuando estás leyendo algo, topas con algo que no habías tenido toda esa revelación, pero está hablando de ti de alguna manera, o tú te pones la camiseta. Y en ese sentido, acercándonos también al cierre de la plática, yo quisiera que nos platicaras acerca de una frase que a mí me sucedió con un texto tuyo, ¿no? Que sí, te comparé, que dice, perdemos una y otra vez, y hay veces en que los errores son tan grandiosos que pueden ser épicos. A mí me gusta mucho una cosa, hay que intentarlo, hay que echar todo la carne al asador, hay que hacer hasta lo último que quede en nuestras manos. Ganas y pierdas, a veces no tiene que ver contigo, a veces tiene que ver con las circunstancias, con el país, o que no era el día adecuado. Atropellaste al gato negro que se te puso enfrente, pero hay que intentarlo, no quede en nuestras manos. A veces las riegas, pero las riegas sinceramente a veces no sabían, simplemente no era el momento, no eras la persona, no era eso. Pero si uno no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Si uno no lo intenta, ¿quién lo va a intentar? Uno es el protagonista de su vida y tiene que vivir en este momento y hacer todo lo posible por lograr lo que él quiera, ¿no? Lo que él imagine, sueñe, piense. Un escritor, por ejemplo, tienes que escribir la línea.
a pesar de que, y si no la leen, y si no la publican, y si no sacas un centavo de, ¿qué importa? Tienes que hacerlo, tienes que, de pronto lees el texto y te dicen, estuvo feo. Pero ¿qué importa? Lo hiciste, o sea, pues, en el momento en que lo creaste, era totalmente sincero. Si a nadie le gustó, esa es la vida. Tengo otro texto aquí. No les gusta, pero traigo. Y todos son sinceros. Eso es lo que trato, que todos sean realmente sinceros, ¿no? Acá está. Pues muchísimas gracias, José Luis. Ha sido un verdadero gusto tenerte aquí. Como último favor, te queríamos pedir que leyeras un texto. Cualquiera. Tu lección, lo que tú quieras. Bueno, extrañamente, en este libro que se llama Castillos que se incendian, hay uno de los textos que a mí más me gustan que publicaron. Ahora sí que lo tengo que encontrar, pero aquí está. De hecho, te vamos a dejar para que toda la comunidad. Y nos despedimos. Nos despedimos y nos vemos en la próxima emisión de Hay Vacantes. Muchas gracias por la atención. Uno de los nuevos padres tomó a su niño y lo ahogó aferrándole el rostro. Con qué cuidado se lo quitaron, con qué rapidez lo viviseccionaron y tomaron todas las muestras posibles. Al otro día, los restos se encontraban en laboratorios de todo el mundo. Si Dios hubiera querido que voláramos. Apretó el celular hasta hacerse daño. Días y noches, reuniones y paneles, datos y cifras, y los casos se multiplicaban. Ella le decía que debía dormir, descansar, quedarse a su lado un rato más. Le dijo que se sentía sola. Él no podía dejar de pensar en la última hipótesis, un gen que se había activado en todo el ADN humano. El miedo empezaba a respirarse en los laboratorios, en los congresos científicos del mundo. Entonces ella le dijo que estaba embarazada. Oh Dios, Dios, Dios. Los datos no hablaban ya de casos aislados. Las cifras no mostraban solo tendencias. Cada bit de información mostraba inevitabilidad. ¿Cómo decirle lo que ocurriría? ¿Cómo prepararles a todos? Recordó esas horribles fotos, los videos, los sonidos chirriantes, su vibrar extraño cuando cargó a eso. Si Dios hubiera querido que voláramos, nos habría dado alas. ¿Qué querría Dios que hiciéramos con esas garras, con esos colmillos, con esos ojos trilobulados?